como todos los viernes nos acompaña Chillons Reyes, que le damos la más cordial bienvenida. Chillons, ¿cómo estás? Muy bien, Anabel. Yo estoy perfectamente bien todos los viernes aquí con ustedes, compartiendo una nota, pero especialmente el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante para todos ustedes porque está resurgiendo a través de redes sociales la situación que está pasando en Afganistán, Anabel. Wow, un tema muy, muy profundo. Así es. Bueno, vamos a explicar antes de comentar porque se está difundiendo a través de redes sociales esas imágenes donde las mujeres pues portan lo que viene siendo, tiene el nombre, ya se me olvidó. Pulka, algo esa así. parte. No me acuerdo del Pero, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Quiénes son los talibanes? Todo eso. Miren, aquí algo muy importante, hay que remontarnos a 1945, a 1991. En ese periodo es cuando en el mundo prácticamente había dos potencias mundiales y se le denominaba como la Guerra Fría. En la Guerra Fría prácticamente era Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética. En la actualidad la URSS ya no existe, prácticamente es Rusia y ya, pero la URSS, en la Unión Soviética era Rusia y otros países aliados que conformaban este bloque que era difundir el comunismo y Estados Unidos era difundir el capitalismo. En ese entonces, prácticamente, recuerde muy bien la fecha, 45 al 91, era quien tenía más territorio a nivel mundial. Entonces, mientras Estados Unidos dominaba algunos países, dominaba algunos territorios, la URSS no se quedaba atrás. En ese entonces, prácticamente en ese periodo comprendido, sucedieron unas guerras, que fue la guerra de Vietnam, que fue el muro de Berlín en Alemania, fue la guerra de Corea del Norte y Corea del Sur, y efectivamente fue lo que está pasando en Afganistán. ¿Qué era lo que pasaba? Pues Afganistán se regía por un poder monárquico, pero sin embargo en ese entonces fue cuando tiran al rey y es cuando se convierte en república. A partir de ahí prácticamente la situación empeoró. Sí. Entonces, ¿qué eran los bloques? La Unión Soviética y Estados Unidos. Pues fue el momento indicado para la URSS ingresar a Afganistán, que fue aproximadamente en 1974, para poder controlar, para tener el dominio en ese territorio. Y lo logró. Toma Kabul en ese entonces, que fue aproximadamente en los 70s, toma Kabul y prácticamente la Unión Soviética comienza a adiestrar y difundir su sistema, que es el comunismo. Aquí algo muy importante, Anabel. El comunismo, o prácticamente la URSS, su ideología es el ateísmo. Entonces, la religión es lo que va a predominar prácticamente para realizar este tipo de guerras. Sí. Entonces la URSS, mientras tomaba el poder de Afganistán y obviamente les decía, ¿sabes qué? Que el Islam es una religión, eso no es lo que yo creo, no son mis creencias, entonces te voy a destruir todas tus creencias. Prácticamente los afganistanos dijeron, oye, ¿cómo me vas a quitar mis propias creencias, que es creer en el Dios? Que tú, en el que todos tus expuestas, vienes a traerme algunas cosas que para mí prácticamente son como el diablo, ¿no? Para que la gente me pueda comprender. Pues, ¿qué es lo que pasa en Afganistán? Viene este grupo Mujahideen. Mujahideen prácticamente es un grupo que en español se llama Guerra Santa, guerreros prácticamente de Alá. Entonces ellos comienzan prácticamente a pelear con la URSS, con los soldados de la Unión Soviética para poder sacarlos de su propio país. Entonces el fin era sacarlos y que volviera el Islam a Afganistán, pero lo logran. Y fue a partir de 1989 cuando la URSS dice, ¿sabes qué? Pues ya me mataron tantos soldados. Se dice por ahí que Estados Unidos le dio armamento a los afganos precisamente para que pudieran sacar, ¿no? Así es, exactamente. Mientras la URSS prácticamente quería dominar ese territorio, Estados Unidos comenzaba a financiar, no solamente Estados Unidos, aquí hay que comprender algo, Estados Unidos conforma el bloque capitalista. Así es. Y también estaban unidos varios países, Inglaterra, que es el Reino Unido, Francia y también Emiratos Árabes. Entonces ellos prácticamente comienzan a financiar y mandarles armas a los Mujahideen. Cuando los Mujahideen entran al poder, a Afganistán, prácticamente se convierte en un caos porque les dan el poder a un grupo de personas que era un grupo radical, y ahí los mismos los mismos afganistanos dicen, oye, pues estamos en un cambio y volvimos a lo mismo. Claro, no queremos ni uno ni el otro, ¿no? Queremos lo que nosotros creemos durante muchos años. Exacto. Sí volvió el Islam, Anabel, pero aquí algo muy importante es de que este grupo Mujahideen comenzó como es el grupo radical, comenzó a violar a niños, violar a niñas, matar a sus propios ciudadanos.
y prácticamente en la zona sur de ese país de Afganistán resurgen los talibanes. Resurge una persona que se llama Mohammed Oigman, no Mohammed, ahorita que vamos a hablar de esta persona, sí. Mohammed Oigman. Esta persona era un estudiante, un estudioso del Islam. Entonces, a partir de ahí, él conforma a los talibanes. Talibán, en español, a la traducción de nuestro idioma, significa estudiante. Entonces, prácticamente ellos, dice Oigman, dice Mohammed, dice, sabes que hay que unirnos y hay que ir en contra de este grupo de Smuyahan. Y es cuando toman el control y dura una guerra prácticamente del 89 hasta el 96. Y es hasta el 96 cuando los talibanes toman el control. Y ellos, fíjese, aquí muy importante, ahorita comentabas, Anabel, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Los talibanes, su mensaje, su discurso era, vamos a tomar el control porque vamos a abatir la corrupción. ¿Ok? Toman el control en el 96 y prácticamente comienza a conforme a sus creencias del Islam, de la situación de la ley Sharia. La ley Sharia, prácticamente, si la mujer tenía sus derechos, cuando ellos ingresan, ya no tenía ningún derecho la mujer. Prácticamente la mujer, mire, fíjese muy bien, cuando era su periodo de menstruación, perdía sus derechos médicos. O sea, tan solo eso. Y tampoco podía salir a las calles, tenía que salir con su esposo amarrada, literal. No podía, prácticamente tenía que estar vestida todo de cuerpo completo. Y entre otras situaciones, el Islam prácticamente al imponerlo, al aplicarlo en ese país, no se permitía el cine ni nada de lo occidental, nada de lo que nosotros podamos tener acá, como en ese entonces televisión, claro, medios impresos, nada de eso, porque a lo mejor usted también se pregunta por qué su vestimenta sigue siendo la misma, por esa situación. Del 96 al 2001, lo que pasa es de que Afganistán le da la entrada a los grupos terroristas para que puedan instalar sus bases terroristas en ese país. Y en ese periodo, que es muy importante, es cuando ingresa Osama Bin Laden y también este grupo terrorista Al-Qaeda. Pues miren, a pesar que en ese periodo prácticamente los afganos, los talibanes, en conjunto con ese grupo terrorista, comienzan a cometer actos terroristas a embajadas de los Estados Unidos, de África, de otros países que se encontraban lejos de Estados Unidos y también van en contra de una embarcación de Estados Unidos. El país, o prácticamente el bloque capitalista que es de Estados Unidos, dijo, pues está muy lejos. No le tomó tanto interés hasta que pasó lo del 2001, que fue las Torres Gemelas. Pasan 3 horas y a nivel nacional e internacional en cadenas de televisión sale Osama Bin Laden y se adjudica ese acto. Entonces, en ese entonces está el presidente George Bush y menciona, pues, ¿dónde se encuentra Osama Bin Laden? Y es cuando se da cuenta que Osama Bin Laden se encontraba en el país Afganistán y que las bases donde realizaron toda esta planeación fue en Afganistán. Estados Unidos dijo, oye, pues me traicionaron los talibanes porque yo los armé prácticamente también conjunto con otros países. ¿Qué dice George Bush en ese entonces? Regrésame, quiero que me entregues a Osama Bin Laden porque está en tu país. Y los talibanes, los afganos, dijeron, no te lo vamos a entregar porque él es Islam, es de nuestra religión. Así es. Entonces prácticamente es cuando comienza esta guerra, cuando Estados Unidos dijo, vas a ver, bombardea Afganistán y es del 2001 hasta el 2004 cuando comienza esta guerra. Y es cuando Estados Unidos decide enviar a sus tropas del ejército a ese país y hasta el 2004 es cuando la situación se calmó. Obviamente hubo muchos asesinatos, pero no mataron a todos los talibanes. Los talibanes se refugiaron en Pakistán y en otros países de Asia Central. Fuerza, ¿no? Exacto, perdieron fuerza y a partir del 2004 hasta la fecha, Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo en ese país? Pues volvió un poco la tranquilidad, aunque sabemos que en esos países no se respetan todos los derechos humanos. Sin embargo, se conformó el primer gobierno ya de los afganos. Aunque se pueda decir que sea de ellos, pero Estados Unidos... Que fue un momentito solamente. Exacto. Pero en ese momento, Anabel, algo muy importante es de que los gobernantes pues nunca cumplían su periodo, porque siempre se vio reflejado la corrupción. Entonces sí, tenían 3 años y después se retiraban o la gente los andaba buscando, pero ahí seguían las tropas de los Estados Unidos. Vamos a actualizarnos. En el 2019-2020, Donald Trump lo que hace es reunirse en el país de Afganistán y también reunirse con un talibán, ¿ok? Y firman el Tratado de la Paz. En el sentido de Donald Trump estaba en ese proceso de la política y su mensaje era que quería retirar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por petición de los estadounidenses, porque los estadounidenses mencionaban que era mucho el costo que se invertía en un país que prácticamente pues ya lo resguardaron, ya el propio gobierno de Afganistán podría tener el armamento necesario,
en caso de llegar, que los talibanes volvieran a surgir. Ahora, también hay que recordar que Estados Unidos ya está pasando también por una situación económica difícil y es por eso que de alguna forma también los ciudadanos querían. Que decide, y sobre todo también las muertes de los soldados, porque las familias decían, oye, regresa el soldado y regresa con esa parte psicosis, esta parte mental ya muy deteriorada. Sin embargo, Donald Trump establece una fecha, y esa fecha prácticamente les dice a los talibanes, si alguien de ustedes decide tomar nuevamente el control o irrumpir este tratado de paz, yo voy a bombardear, voy a regresar al país de Afganistán. No gana Donald Trump, pero Joe Biden sigue con su misma política de que se tienen que retirar las Fuerzas Armadas. Joe Biden decide la fecha del 11 de septiembre, porque si usted recordará, se van a cumplir 20 años de esta tragedia. Sin embargo, conforme se van retirando las tropas desde hace 2 meses, es cuando comienzan a resurgir los talibanes a tomar el control de las provincias del sur de Afganistán. Hasta el momento de la actualidad, que es lo que ya se conoce, que ya tomaron Kabul. Y el propio presidente de ese país de Afganistán pues renunció, como la mayoría de los presidentes que estaban en ese país, que no terminan su periodo por el tema de la corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Pues nuevamente, pues usted a lo mejor se ha observado a través de imágenes en redes sociales donde los ciudadanos afganos quieren salir del país, porque si se imponen nuevamente esas medidas que fue en el año 1996 y se le da la entrada prácticamente a los grupos terroristas, pues ellos dicen, ¿dónde están mis derechos? Y además aquí algo muy importante, Anabel, los niños son los que se vuelven más vulnerables, porque a ellos prácticamente les dicen, tienes que prácticamente ingresar a las Fuerzas Armadas, Anabel. Está dura la situación, es un tema profundísimo que de verdad es nuestra responsabilidad, porque esto obviamente nos llega a cualquier parte del mundo. Esto apenas comienza, comienza entre comillas, porque sabemos que es una historia que se ha venido pues aletargando hasta nuestros años, nuestros días, pero sí definitivamente tenemos que aprender mucho más de esto y sobre todo, no sé si ibas a tocar este punto, pero desgraciadamente el tiempo apremia aquí en televisión, es que están llegando gente de esos lugares y que si nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudar, pues que lo hagamos, ¿no? Así que lo hagamos y sobre todo que las autoridades de verdad tengan presente muy bien este caso, aunque sabemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está haciendo, pues ahora sí, recibiendo a las personas, pero también tenemos a gente que vive a lo mejor en Baja California y solicita ese asilo. Exacto. Muchísimas gracias, Chullón. Gracias, Anabel. Sé que es muy largo el tema, pero bueno, nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos muy rápido aquí a Hola Mexicali.